Quito, 40 años Patrimonio Cultural de la Humanidad. Alcaldía de Quito. Bienvenidos todos a El Castigo Divino, un lunes más. Gracias por estar aquí, gracias por llenar como siempre este espacio. Feliz de verlos, feliz de ver a mi pana Guille, que lo veo hace años. Qué bueno que esté por aquí. Y agradecer a las instituciones que permiten que esto suceda. Municipio de Quito, Uribe Schwarzkopf con su proyecto EPIC que se levanta en Eloy Alfaro y República. Comercial Puruá, que por el mes de las madres te diseñan los acabados y los terminados absolutamente gratis. Anda diciendo que me escuchaste a mí en Comercial Puruá y te servirán como un rey, una reina. X-Chair y Silla Manía, cerveza Latitud Cero, vino Navarro Correas, el único Correa que no hace daño y se puede consumir tranquilamente. Y además a Andrés Cruz con Creando una Imagen, quien ha diseñado este escenario. Voy a hacer una mención especial. Disculparán lo largo de los anuncios patronales, pero me han regalado Ni Burro ni Borrego Oficial en Facebook, búsquenlo. Me ha regalado este emprendimiento que es, vean, la belleza de cuadernos. Vean, y la lección yo sí sé. No vayas nunca. Esto debería ser parte del kit escolar de los útiles gratuitos, ministro. Se va llevando hoy día uno. ¿Cómo poder estudiar sin un ven para mearte? Esta es la forma de aprender de cultura tropical, nacional por lo menos. Un aplauso para este emprendedor. Y sin más, entrando en materia, para mí es un honor, es un placer. Hace tiempos que no venía un ministro por acá, así que se agradece y quisiera que le den un fuerte aplauso con ustedes, el ministro de Educación, el señor Milton Luna. Bienvenido. Por favor. Gracias. Le voy a regalar uno de estos. ¿Cuál quiere? ¿El de Galito Chiriboga o el ven para mearte? Los dos. Ya. Vaya llevando. Gracias. ¿Cómo está, señor ministro? Le sirvo un poquito de vino. Gracias. Y un poquito de agua también después. Un poquito de agua también, por favor. ¿Con gas, sin gas? Sin gas. Sin gas, por favor. ¿Cómo le va? Bien. Oiga. Bien y entusiasmado estar acá. Gracias por la invitación. No, yo un placer. Salud. Salud. ¿Y qué dijeron ahí en el gobierno cuando dijo me voy al castigo divino? No les avisé. No, mejor no. Carajo, la vas a cagar, dice, no vayas allá, está prohibido por el Michelena. No, ¿cómo se siente usted a nivel de gabinete? ¿Cómo es su relación? ¿Ha hecho panas de ahí? Sí, por supuesto. Sabe que es una experiencia muy interesante, ¿no? Porque es un grupo diverso, muy diverso. Uh-huh. Y bueno, mi vida ha sido adaptarme a la diversidad. Entonces no es una cuestión nueva. Y poder confrontar, acordar, en fin, con la gente del gabinete ha sido una experiencia bastante interesante. Son personas muy de todos los sectores. Y por supuesto la vivencia de la actividad diaria en la política. En la viveza, dice, de esta vivencia. La vivencia. Diaria en la política macro ha sido muy, muy interesante. Pero usted que siempre ha visto los toros desde lejos, desde la sociedad civil, donde siempre es, muchas veces según la gente que ha ejecutado gestión,
es muy fácil criticar desde lejos, desde el papel del experto que consultado por un medio de comunicación critica. Y ahora del otro lado, usted ahora siente un poco de pena por los ministros que usted criticó durante tantos años. No. Bien dado, dice. No, más bien, en algunos casos se ha recabado más información y yo creo que antes que pena, indignación a momentos, ¿no? Por cómo se han hecho las cosas. Y en otros casos yo creo que comprensión, ¿no? Ahora, el haber estado en el otro lado, es decir, desde el lado de la sociedad civil y pasando al otro lado, que es el lado del Estado, sí es efectivamente una experiencia muy fuerte, conmovedora, dramática, momentos, porque uno no está acostumbrado a la vorágine ni a esa experiencia de vivir dentro de un aparato inmenso. Usted debe conocer que, y los amigos que están aquí presentes, muchos de ellos que están dentro del Ministerio de Educación conocen, este es el ministerio más grande. Tiene alrededor de 160,000 control, ¿no? Directo sobre 160,000 docentes fiscales. 160,000 docentes. Docentes, profesores y profesoras, ¿no? Pero abarca su influencia política a más o menos 220,000 docentes del sector privado y también de empleados, ¿no? Entonces, funcionarios, ¿cuántos hay? Unos 20, 25,000. 20, 25,000. Sí. ¿Y ¿no están muchos? Sí y no. Digamos, en algunos casos yo creo que existe una mala distribución del personal, pero lo que le quería contar, que la influencia, el impacto del Ministerio de Educación es alrededor de 4,500,000 chicos y chicas que son estudiantes. Entonces usted está hablando de casi medio país o un poco más de medio país en la incidencia que tiene este ministerio. Entonces a uno, por supuesto, sin contar con la trascendencia, ya hablando del nivel de, o sea, del sector al que se refiere, ¿no? O sea, no solo es cuantitativamente, sino cualitativamente, porque básicamente en sus manos está de que no sigamos cometiendo eternamente los mismos errores de siempre. ¿Cómo votar por Rafa? Bueno, entre otras cosas. Por supuesto. No, claro. Por eso es el asumir esta responsabilidad fue una situación muy, pero muy fuerte. Pero que usted dice, de la sociedad civil no dirán, el Milton se vendió, ya se lo compraron. Sabe que no, más bien hay todo un respaldo y todo un movimiento, y aquí están varios de los líderes de la sociedad civil que observan que esta experiencia era necesaria, absolutamente necesaria, porque veníamos de un proceso ya desde hace varios meses. Creo que nos topamos alguna vez en el Hotel Quito con usted. Y ahí, por ejemplo, fue un anuncio ya sobre el Acuerdo Nacional por la Educación y la necesidad, en ese caso, de que se incorporen los medios de comunicación. Y estuvimos en la misma mesa. Claro, pero eso era desde la sociedad civil, pues no desde ahora el Acuerdo Nacional hecho por el gobierno. ¿Ella pierde o no pierde? No. Este acuerdo es promovido por la sociedad civil y que empata con una voluntad, en este caso del presidente de la República, para que esta situación se dé, ¿no? Entonces yo creo que es más bien un matrimonio bien avenido en este caso. Entre la sociedad civil y el gobierno. Con un objetivo común, que es el objetivo de sacar adelante la educación. Entonces hay puristas de la sociedad civil que dirían que ese matrimonio es inconcebible, que la sociedad civil está para auditar al poder, para ser veedor del poder, no para estarse acostando en el matrimonio este. Sí, yo creo que puristas hay en todo lado, extremismo. ¿Y usted qué les dice? Yo me acosté con Lenin porque el país necesitaba ¿qué? No, lo que estamos diciendo, vamos hacia una acción común. Súmense, pues es el momento de sumarse, no solamente. Vea, la diferencia entre una sociedad civil proactiva, que es la ciudadanía en sí, en democracia, es que la sociedad civil critica, interpela, pero también propone, porque si no, no tendría la trascendencia de una sociedad civil en democracia, ¿no? Asimismo, un Estado interventor, vertical, brutal, experiencia de la cual vivimos los últimos, desde el 2007 en adelante, no cabe
para generar democracia. Entonces, si se da un ambiente importante donde pueden confluir, en este caso, estas dos experiencias, yo creo que es interesante. Pero vea usted, no es el tema de vamos juntos por ir, sino vamos juntos con objetivos concretos a corto, mediano y largo plazo. Pero al mismo tiempo, donde tal vez la principal relación se da en decir lo siguiente: acordemos lo que podemos acordar, pero también exploremos nuestras diferencias y acopiemos esas diferencias y coloquemos, visualicémoslas. Entonces, esto es muy importante. Bienvenidos los disensos también, porque este es un país, usted ha entrevistado a cantidad de gente y tiene un ejercicio de periodista, ¿no? Y tanto desde la sociedad civil cuanto hoy desde esta instancia de poder que es transitoria, yo le podría decir que... ¿Cuál es transitorio? ¿El Lenin o usted? Yo. Ah, ya. Como el Lenin a cada rato del arroz con huevo dice que ya se va, uno no sabe hasta cuándo se va a quedar. Entonces, lo que le quería indicar que en esta situación es bien importante entender que como país tenemos una escasísima cultura democrática. No podemos hablar, nos resentimos por cualquier cosa en todos los ámbitos. Si uno no ve esto desde la cultura, los artistas, los periodistas, todo el mundo. Ahí en el gabinete suyo se resienten full por cualquier pendejada, ¿verdad? Bueno, yo creo que no necesariamente. Todos tienen su carácter, todos sabrán cómo proceder. Al menos yo particularmente he procesado mi vida para poder conversar, para poder dialogar, para poder entender al otro, para... Pero usted se refiere a su ministerio como el toro mecánico, ¿no? Leí en Plan B que se refería a que le ha tocado montar el toro mecánico. Todavía no se cae. Hay remesones a momentos muy fuertes, ¿no? ¿Qué ha sido lo más duro? Muchas cosas, y entre ellas subir, y a los 2 días ya teníamos gente protestando en la avenida Amazonas. ¿Por qué le protestaban? De procesos que heredamos. Era un tema de reclasificación de los administrativos del Ministerio de Educación. Pero como esos 40,000 temas, usted dice que el Fander le dejó hecho una pendejada del ministerio. En algunas cosas heredamos realmente problemas, no solo del Fander, sino del Augusto y de todos. De todos. Es decir, y en una serie de frentes. ¿Sí hizo una limpia usted en su despacho y todo? Yo creo que nos hace falta todavía. Claro, tiene que hacer fuera, Fander, fuera, Fander, fuera. Entonces, lo que quiero decir es que efectivamente... ¿Pero qué fue lo peor que encontró? Miles de... sobre todo acumulados, ¿no? Acumulados. La sensación fue de vivir un represamiento, que sabíamos que no había una represa, que no se habían canalizado una cantidad impresionante de demandas. Pero no se habían canalizado por vagancia, por ineptitud o por complicidad. Vea, yo pienso que hay múltiples problemas de por medio, ¿no? Unos problemas de populismo, básicamente, muchas promesas que se hicieron con pocos recursos. En este gobierno, en este y en anteriores gobiernos. Por ejemplo, el tema de las reclasificaciones o el tema de otros temas son asuntos que no se los asumió o que se proclamaron, no existieron los recursos desde el 2014, 2015 en adelante, ¿no? Entonces, fue vivir eso, pero no vivir solamente como la voz de un solo sector, en este caso los administrativos, sino también los administrativos, los conserjes, los docentes con sus 30,000 fracciones. Pero usted, por ejemplo, que es de un ministerio que necesita recursos, ¿cómo se relaciona con el Richard Martínez, que en cambio es el tacaño del grupo? Y ese es su trabajo, ¿no? Él está haciendo su trabajo y yo estoy haciendo mi trabajo, y permanentemente estamos en conversaciones, ¿no? Para solucionar varios problemas. Él tiene su visión, tenemos un solo gobierno, pero efectivamente tenemos necesariamente que conversar para poder solucionar. Y le ha pedido, ¿y en qué aplica la austeridad del Ministerio de Educación? Porque es un ministerio delicado para aplicar la austeridad. Bueno, de que le echemos más agua a la leche del desayuno escolar, estamos jodidos, no hay como mucho. No hay cómo. A menos que tenga de esos 25,000, unos 5,000 pipones, que probablemente. No, y justamente ahí han sido los recortes, es decir... ¿Ha votado gente? Sí, ¿Cuánta gente ha votado?
Salió alrededor de 3.000 personas. ¿Y cuántas faltan por votar? Ya no muchas, en realidad, porque eran un tipo de contrato que necesariamente, que acababa. Y no se ha topado un solo docente, y esa fue la consigna, es decir, no vamos a topar un solo profesor en el país, porque topar un profesor finalmente es cerrar escuelas, y eso no lo vamos a hacer. Yo no lo voy a hacer, y yo creo que el presidente de la República tampoco esté en esa línea. Hablaba hoy día con un funcionario también alto de gobierno y me decía el Milton jodido, decía, porque él tal vez debe tener uno de los ministerios más infiltrados por el correísmo, que tiene unas batallas semanales duras de ir limpiando su ministerio de infiltrados correístas que tienen como único objetivo sabotearle la gestión. ¿Es así? Yo creo que hemos ido constatando, no tengo pruebas todavía, estamos haciendo algunas investigaciones, todo el tema de los cupos que se dio últimamente en Guayaquil. Todo un operativo importante, bien diseñado, en fin, ciertamente que hubo fallas en la plataforma del ministerio, pero no se explica qué pasaba hacia abajo. O sea, ¿por qué frente a una cantidad de decisiones acertadas en términos de la operación, de pronto surgía una cantidad de problemas? Entonces, ciertamente una muy buena hipótesis es que existe intereses creados de gente que trafica, por ejemplo, con los cupos, que está sentada desde hace muchos años ahí, y la otra puede ser, coloco como hipótesis, sabotaje. Es decir, sí, ciertamente hay eso. Y pues si hay traficantes de cupos, ¿por qué no hay nadie preso? Estamos averiguando, estamos investigando y espero tener algún resultado en poco tiempo. Una relación conflictiva histórica que han tenido los que han pasado por su despacho es la relación con la UNE. Una relación que ya no sé cuál es la situación con el gobierno y la UNE. Porque el gobierno anterior, fiel a su costumbre, dividió también el sindicato de educadores creando la red de maestros. Y ahora ya no sé ni cuáles son los buenos ni cuáles son los malos. ¿Cuáles son los buenos y cuáles son los malos? Yo también me hago esa pregunta. No, la verdad es que quedó toda la sociedad quedó fracturada, toda la sociedad, incluso las familias, recordará usted. ¿Usted tenía un primo correísta? Por fortuna, no. Pero sí teníamos en el entorno muchas personas que afiliaron a esa... Yo tengo un primo que todavía es correísta, el desgraciado. ¿Cómo le quiero? Pero qué bestia, cómo es de correísta. Pero claro, la relación con la UNE, ministro. Es por el momento es una relación respetuosa. Por el momento. ¿Por qué dice por el momento? ¿Ya siente que ya mismo se va a ir al carajo esa pendejada de usted? No, porque... Es como esa electricidad antes de la tormenta. Ya mismo se jode la relación. Porque... Nuevamente, aquí hay una experiencia poco democrática. Verá, a lo que ingresamos al Ministerio de Educación dijimos una cosa con nuestro equipo. Ministerio, o sea, venimos de la sociedad civil, nuestra experiencia es absolutamente democrática, va a ser un ministerio de puertas abiertas. Claro, el tema es que cuando hay puertas abiertas y no hay una cultura democrática, se cree que uno le da la mano y se van cogiendo del codo, ¿no? Más ¿Y se han estado cogiendo del codo ya estos muchachos de la UNE? No estos, pero en otros sectores sí se da esa situación. ¿Pero cuál es el confianzudo, pues? Varios. Ya. Entonces, el tema es cómo asumir esas relaciones. Y por supuesto son relaciones donde el otro está contenido por mucho tiempo, con unos resentimientos bárbaros. Entonces le dice, a ver, vienen sin anunciar. Estoy graficando. Usted dijo puertas abiertas. Puertas abiertas. Cuando uno quiera, pues. Claro. Pero puertas abiertas, ven y ingresa, saluda y te atiendo y comenzamos a conversar. Pero no vengas y me grites afuera, pues. Entonces, aquí tengo una cantidad de colegas que se han vuelto expertos en ese tipo de relaciones. Aquí hay de los gritones, ya mismo. No, de gritones, más bien de los que reciben, ¿no? Se vengan, siéntense, conversemos y hablemos. Entonces la gente se sorprende, ¿no? Entonces se habla. ¿Pero usted cree que el MPD y la UNE históricamente le han hecho bien o le han hecho daño a la educación? Yo he sido muy crítico en una cantidad de tiempo con
con el MPD y con la UNE. Sobre todo, les he señalado, digamos, de esto he escrito e investigado. Creo que en determinado momento, sobre todo desde los años 90 hasta el 2003, que fue el último gran paro, otro fue el 2008, sí, tuvieron un gravísimo error. Y fue que, como era el sindicato más grande del país, por supuesto tenían una contraparte que eran gobiernos que finalmente suspendían, no pagaban a tiempo, bajaban en algunos momentos los salarios, con lo cual había una obvia reacción de los maestros, en este caso del sindicato. En eso nos pasamos años. Ustedes recordarán, no sé si las personas que están aquí presentes, teníamos 1 o 2 paros anuales en el sector público, de 50, 60 días. Y un acumulado... Era buenazo estar en el colegio que haya paro, no. Era buenazo. Yo llamaba a Telemazos, seguro que mañana hay clase, sí, señor. Pero revise 2 veces, por favor. Lindo era. Entonces... Ahí viene el corte de algún troll al Vivanco elogiando los tiempos del paro y tal y cual. Lindo era. Entonces, a la larga, se fue convirtiendo la UNE en el gran actor que contrastaba la política oficial. El único. Otras voces más pequeñas existían, pero se fue convirtiendo. Y la mayoría de paros ganaron. Entonces el sindicato creció y se fortaleció. El resultado de esto fue que se salarizó la política educativa en el país. Es decir, ya no veíamos los grandes problemas de la educación, sino solo el tema salarial. Ciertamente que en su retórica la UNE tenía otro tipo de discurso también. ¿Cuál es el promedio ahora del sueldo de un maestro? Yo creo que debe ser unos 1.200 más o menos, ¿no? Porque la gente ingresa con $820 al arrancar y llega a máximo 1.900 y los rectores entre $2.000 y $2.200. Entonces, $1.300. Pero bueno, ¿a dónde iba esta situación de la relación con la UNE? Yo creo que la UNE recibió en el Correato, fue uno de los actores que más fuertemente recibió la arremetida de ese gobierno. ¿Le dieron duro? Absolutamente duro. ¿Justificado o no justificado? Yo creo que no justificado, porque nuevamente debemos aprender a vivir en democracia. Ahora, que se les vaya la mano en algunas cosas, si le va la mano, uno no tiene que meterle preso o anularle la organización. Mucha gente aplaudía el tema, ¿no? De que ahí están los del MPD que tenía secuestrada y la gente... Claro, así como la gente también aplaudía cuando todos los sábados el señor al que nos referimos insultaba al otro o descalificaba. ¿A usted nunca lo puteó el sábado, no? Sí, tuve unos 4 sábados que me puso... ¿Y por qué? ¿Por las columnas? Uno para las columnas y otro unas 2 declaraciones que hice en Radio Quito, ¿no? Entonces también sufrí el de estar en estas pantallas enormes, en fin. Y cuando uno escribía, y esto es consciente mi esposa, era aterrorizada porque decías, ¿cuándo nos llega ya la orden? Las flores como Cruz de Ecuador. Claro. Entonces fue una experiencia Cruz de Ecuador, cojo y pongo la foto del ministro de lo espero el lunes que tal y cual, y alguien comenta, parece Piero. Y abajo pone Cruz de Ecuador. Fiero, dirás mejor. Red de maestros. Terminemos con esto de la UNE. Sí. A mí me parece que tanto UNE y Red de Maestros, y yo les he dicho, tienen el reto de superar los viejos errores con una profunda línea autocrítica, porque son importantes las organizaciones de los profesores aquí en cualquier parte del mundo. No, es más, es importante la organización social en cualquier parte del mundo, y aquí en particular. Y serían unos grandes aliados. Y ya, si podemos quizás conversar sobre algunas de las líneas que hemos ejecutado, sin un buen profesor no hay cambio en educación. Y eso les hemos dicho. Entonces, el tema este rato del sindicato, de los de profesores o de la UNE, es quizás con el acuerdo que estamos promoviendo, generar un gran movimiento pedagógico nacional. Es decir, que comencemos a pensar en la pedagogía. Hablo desde los profesores, ¿no? Que comencemos a pensar en las políticas públicas de educación, que comencemos, cuando digo comencemos, yo estoy hablando también como profesor, porque soy profesor universitario. Obviamente
el rol y el papel de los sindicatos y de las organizaciones es importante a ese nivel. Y no solo, y aquí viene ya algunas de las discrepancias, no solo pensemos en ¿Conmigo? 40, no, bueno, medio parecido, alguno de la ONU está, ¿no? Pero yo digo por le la estoy dando gorra. la razón a usted. Digo por la gorra. Y la barba. No. Entonces, lo que quiero decir es que es muy importante que concienticen los líderes, sobre todo, del rol que tienen que cumplir. El objetivo Entonces, final, sí, que es el sistema y el tipo de educación. Dentro de esto, está bien que como país pensemos hacia dónde queremos la educación, cómo la queremos, hablaremos de eso, pero también hay asuntos urgentes. El gobierno anterior terminó con una amplísima deuda con la sociedad, incluso con responsabilidades que algunos consideraban penales de parte del ministro de aquellos días, en el tema de no impedir y casi premiar con la impunidad los casos de abuso sexual en las escuelas y colegios del país. ¿Qué opina usted? Vea, yo creo que ese es uno de los membretes gravísimos que el régimen y determinado ministro tiene que llevar para su vida. Se ocultaron. Dice que Augusto Espinosa es responsable político, por lo menos, de lo ocurrido. Por lo menos. Y de ese y de otros temas. Entonces, esa situación, de ese tema en particular, nosotros nos estamos ocupando de una manera penetrante, efectivamente, para no solo quedarnos en la judicialización del tema o de las repercusiones que podrán tener, en este caso, profesores abusadores o acosadores, en fin, sino cómo creamos mejores condiciones. Por ejemplo, para poner un dato. O sea, ¿cuál es la responsabilidad del sistema? Porque hay una primera responsabilidad que es del enfermo, delincuente que produce el crimen, pero hay otra responsabilidad del sistema, del ambiente, de la falta de regulación. ¿Qué es lo que hay que cambiar para que dejen de existir esos crímenes? El abusador, en esta experiencia, puede expresarse y hacer lo que hace en un ambiente autoritario, definitivamente. Un ambiente autoritario que en primer término frena, calla la voz, por ejemplo, de los chicos. ¿Sí? Entonces, la primera acción sustantiva que hay que realizar y que lo estamos realizando es recuperar la democracia dentro del sistema educativo de los establecimientos. O sea, los profesores se aprovechan de ser un profesor autoritario, agresivo, para provocar el silencio de la víctima. Y eso siempre ha pasado. No sé si a usted le pasó, y a muchos nos pasó desde niños. O sea, es que está en ese tipo de educación autoritaria que se traducía, por ejemplo, en la nota, ¿no? Pero ¿usted cree que ahora hay más abusos que antes? ¿En la época suya del colegio, por ejemplo? ¿O antes se callaba más? ¿O qué es lo que sucede? Porque antes eran más autoritarios aún. Antes, en la época, era que con el reglazo. Reglazo. Yo no llegué al reglazo. No sé, un chance, pero antes se suponía que era más autoritaria la educación y había más abuso sexual. Antes, yo creo que nos falta investigación para eso, pero sí, ciertamente antes había un ambiente también muy duro. Hoy se dice bullying, pero en muchos colegios todo el tema de los apodos ingresaba a profesores y alumnos, ¿no? Es decir, o la propia relación violenta que se presenta entre los coparticipantes del sistema. Antes, ¿no? ¿Usted tenía apodo en el colegio? No. ¿Nunca ha tenido apodo? No. Sabe que por fortuna, ¿no? En un ambiente donde era muy fuerte eso, ¿no? Todos los profesores tenían apodos y entre nosotros creo que algo sucedió en ese ambiente donde no se dio. Usted topó el tema del bullying. Me escribió hace un par de días la directora de una escuela pública y me dijo, el tema del bullying nos tiene atados de mano en el sistema de educación pública. O sea, un niño le dice a otro niño, tarado hijo de tal, y las autoridades están obligadas a actuar para sancionar al niño si es que no hay una sanción del ministerio. Entonces, esta directora me dice, por cualquier pendejada tenemos que estar sancionando al niño, buscando sanciones para que a nosotros no nos sancione. Este tema del bullying es importante y no quiero que digan como que a mí no me importa, pero es que también llegamos un poco a la exageración, ¿no?
O sea, en mi tiempo era normal, pues esa pendejada, un chance. Sí nos excedimos un poquito, pero estamos como en una cacería de brujas de que ya ningún guambra puede joderle al pana, que ya es bullying. Sí, estamos entendiendo mal los roles. Yo creo que estamos entendiendo mal en algunos aspectos y estamos trasladando a la judicialización. Por eso pero del menor también. De todos en general, ¿no? ¿Usted no jodía cuando era pelado? ¿Cómo? ¿Usted no le jodía a sus panas cuando era pelado? Todos hacíamos N cantidad de situaciones frente a compañeros. Ahí está, sí, por supuesto. Y no se volvió ningún criminal ni nada. Creo que es parte también del desarrollo, ¿no? Es parte del desarrollo la capacidad de expresión. Incluso yo creo que el tema muchas veces de expresiones más fuertes, ¿no? Pero el asunto es cómo canalizar eso bien, cómo creamos las condiciones. A ver, aquí hay un principio básico. Siempre parte de las relaciones humanas es el conflicto. Siempre ha existido y siempre existirá. Siempre existirán dos formas de ver el mundo, 3 o 4 o 5. El tema es cómo canalizamos esas diferentes visiones y expresiones. El asunto de irracionalmente ofender al otro, y respetar al otro, en fin, creo que al menos si queremos crear una sociedad no violenta y democrática, eso no va. Entonces, pero siempre no va en términos de la formación y debemos crear condiciones para eso, pero siempre existirá. Entonces el punto es cómo canalizamos eso para que no, ante la primera situación, no le metamos preso a alguien o, en fin, ¿no? ¿Cuál fue la mayor cagada que hizo usted en el colegio? Varias, oiga. ¿Pero cuál? La que mala, que dice, sí, chucha, sí, no me votaron, pero con las justas. ¿A usted lo expulsaron en algún colegio? A mí me dejaron en todas las materias en sexto curso. Si yo debía graduarme en esa época en septiembre y graduarme en julio y me gradué en septiembre y por esa razón no pude acceder a lo que yo quería acceder en la universidad, que era a la Facultad de Medicina. ¿Y qué hizo, vea? Cuéntanos más, que nadie lo sabe. El tema era que era presidente del Consejo Estudiantil y rompimos una puerta enorme claro, yo era el líder, entonces rompimos una puerta con unas caderas inmensas y sacamos al colegio. ¿Cómo sacamos al colegio? Éramos 2,000 personas que queríamos salir en manifestación. Entonces, usted era del MPD. No era del MPD. Yo era contra el MPD. ¿En qué colegio estaba? En el Mejía. Usted era tirapiedras, pues. Totalmente tirapiedras. Pero pues, absolutamente, usted. pues. Claro. Y usted no los dejaban salir, los habían encadenado. Siempre ponía una cadena muy grande, un portón inmenso que tiene el colegio. Usted conoce, el Mejía es monumental, ¿no? Sí. Entonces había una puerta muy grande, una cadena inmensa. Y teníamos que salir porque había que protestar por algo. Ya ni se acuerda, ¿no? Ya no me acuerdo. No, cualquier pero sí me acuerdo otras cosas cualquier importantes. Excusa hay que salir. No, sí eran cosas importantes. Vivíamos en la dictadura y había que enfrentar. Entonces se impidió la salida y por supuesto fuimos y rompimos la puerta, pero claro, eso no me dijeron nada. Ese momento y después al final del año me dijeron, usted se quedó en todas las materias. Vea, usted tira piedras. Y entonces tuvo que estudiar, ¿cómo que no pudo estudiar medicina, que era lo que usted quería? Quería estudiar medicina, no pude. Fui a estudiar otra carrera. Tal vez fuera ministro de salud y no fuera mejor que ahora. Vea. Y terminé estudiando historia en la Católica. Claro. ¿Por qué razón terminé estudiando historia? Porque sí accedí a medicina después y por supuesto como seguí en una línea muy, muy dura de crítica y participé en una huelga como presidente los primeros años. ¿Presidente de qué? Ya en medicina. No, en historia. Accedí. No. O sea, usted en la universidad seguía armando relajo. Pero por supuesto, pues. Pucha, sigo armando relajo. A ver, participó en otra huelga ya en la universidad. Claro, y era contra un decano que era del MPD en ese entonces, el doctor Mosquera. Y eso me tocó la salida definitiva de la Universidad Central. Lo votaron de la universidad. Más bien yo salí por mi propia cuenta. Me invitaron a salir y salí. Entonces, es parte de la historia de alguien que se proponía cosas
Ya, no me ponga ahí la excusa hippie del asunto. Oiga, y sale de la universidad y ahí va a estudiar historia. Yo tuve un profesor maravilloso en el colegio. El doctor... ¿Cómo se llamaba este ¿Cómo maravilloso? se llamaba este maravilloso? Fue fiscal general en la época de Fidel Jaramillo. Maravilloso. Y él nos daba historia. Y nos dio historia en cuarto y quinto curso y fue espectacular, una maravilla. Me enamoré de la historia. Yo era bueno en biología. Yo pensé y en que del historia. profesor, vea, ya estamos entrando en profundidades, dije, de la conversación. Y esto generó que efectivamente, frente a tanta situación, mi hermana que está presente, ya no participé en eso, me inscribió en la Católica. Pasé a la Católica directamente a estudiar Historia y Pedagogía en la Facultad de Ciencias de la Educación. Y ahí me tiene hasta el día de hoy. Es decir, me hice historiador y obviamente también tomé la línea de la historia de la educación. Entonces soy historiador de la educación. Esa es parte de la explicación de por qué un aspecto que usted dice de los relajos que uno armaba en el colegio, claro, uno termina de investigador y de docente. Bueno, todo el mundo hemos tenido nuestras experiencias. Sí, uy, si le contara las mías, las suyas son huevadas nomás. Oiga, y usted así, revoltoso, progresista, de ley fumaba hierba en la universidad, ¿no? No. Ah, no. Con ese pelo que tiene, mira, ¿qué me decís? ¿Sabe que no? No, ¿por qué razón? Nunca en su vida se ha fumado un porro, señor ministro. ¿Sabe que no? No, por dos razones. Ahora, si usted me dice... Ahora, si usted me ofrece, dice... ¿Cuántas farras te has pegado en la vida? Pero por supuesto desde los 13 años, pues, ¿no? Claro. Sí, dábamos serenos ahí en las guambras del barrio. Pero dice que no por una razón. Porque yo fui militante político desde los 13 años y desde los 16 en adelante me convertí casi en esa era la experiencia de los años 70, ¿no? Una suerte de místico de la revolución. Entonces... usted estaba ya en la ayahuasca, en el San Pedro, en otras cosas. Bueno, hubiera sido. No, es decir, asumimos la militancia política desde una perspectiva yo hoy digo muy dogmática y al mismo tiempo cuasi religiosa, ¿no? Era casi cultivar a través del sacrificio una redención del ser humano haciendo una actividad política. Entonces era una suerte de purismo el que practicábamos, ¿no? Y eso me duró toda la vida. ¿De qué tendencia, pero? De izquierdas. ¿Pero de qué izquierdas? De un movimiento que se llamaba... Porque peleado con los chinos, dice. Sí, por supuesto. Era el movimiento de izquierda revolucionaria, del MIR. Entonces usted de ahí le conoce a Lenin, pues. De ahí, no le conozco de esa época. Usted no era ahí con el Gustavo Larrea ahí. Y le conocí, por supuesto, a Gustavo. El problema es que era más... Toditos los mismos de esas farras son ahorita toditos los que nos gobiernan, ¿no? En mi caso... Mi experiencia es que yo me inicio en la actividad política a muy corta edad. 13 años. 13 años. Claro, yo a los 13 estaba en el Nintendo, yo no estaba en la política. Y en los 80, 81, yo salgo del MIR. En una experiencia más bien crítica a eso. Y yo supongo que Lenin debe haber ingresado en el MIR por esas épocas. O sea, yo no le conocía a él. Pero obviamente sí le conocía a Gustavo y a otros más, ¿no? Entonces yo políticamente soy más viejo que un montón de gente, políticamente hablando, ¿no? Menos que Julio César Trujillo de ley. Nadie puede ser más viejo políticamente que Julio César Trujillo. Que un hombre extraordinario en realidad. Sin duda. Sí. ¿Y cuándo le conoce usted a Lenin? Tomarás el vinito que se le va a hacer whisky. ¿Sabe que en términos de contacto directo, recientemente? ¿Ah, sí? Sí. Mire usted. Oiga, y para un poco, ¿usted se fugó alguna vez del colegio? Sí. ¿Y hacíamos cosas maravillosas en el colegio. ¿Pero qué le pasa ahora a un estudiante del Mejía que se fuga del colegio? Hoy creo que no sé ahora, pero hasta hace poquito les ponían juicio, pues, ¿no? Y
No, terrible lo que pasó. Vea. No, pero ¿qué le pasa hoy por hoy a un estudiante que hace lo que hacía el ministro en su tiempo? Yo pienso que es más... ¿Qué dice la norma? ¿Qué dice la norma? No me meteré de que hay que construir el diálogo y la pendejada. Un muchacho de sexto curso que yo ya perdí cuando le cambiaron al octavo y al noveno y esa me vaya. Todo depende del rector. Hay una norma que es muy dura, ¿no? En ese sentido y pasa. Es la expulsión, por ejemplo. No tanto, pero hay un proceso que se realiza ahí. Pero es más duro. Bueno, en mi época era muy dura también, pero la verdad es que rebasábamos esas cosas. Ahora, el tema de... Entonces ya saben, muchachos, cuando se fuguen y les digan alguna vez, dicen, no, pues el ministro ya... Mándeme donde el ministro a ver si es que me puede decir algo. En los años 70, que es mi experiencia, había una cultura del diálogo. De la fuga, pues es que iba a decir. No, la mayoría de profesores, que eran los profesores extraordinarios, eran militantes liberales. Y efectivamente, más bien existía un nivel de comunicación muy bueno respecto al rol y el papel que debía cumplir el estudiante. Entonces eran muy permisivos con esto, los profesores, no así los inspectores, que eran súper rígidos. Esos eran del Partido Conservador, en cambio. No, eran muy fuertes porque yo supongo que algunos tenían alguna experiencia militar y algunos eran formados en una escuela muy rígida. El Cachaflor, por ejemplo, que era un profesor muy fuerte, muy querido, pero era muy fuerte en términos del castigo físico. Pero eso, ahora te vas a la cárcel. No, te vas a la cárcel, pues, definitivamente. Pero la mayoría de profesores eran profesores muy persuasivos, muy democráticos. Un fenómeno triste que hay ahora que no había en su tiempo es el tema de drogas en los colegios. De drogas feas en los colegios, especialmente el tema de la H. ¿Cómo se está combatiendo eso, ministro? Eso es muy penoso. No sé si es que yo estoy equivocado, pero para mí es como un tema de que es mucho más grave en Guayaquil que en Quito. Estoy confundido, es igual de grave. ¿Cuál es la realidad de este panorama? Es muy grave, en realidad. Ahí estamos con una política de alianzas. Todo lo que sucede dentro del establecimiento es una cuestión que tiene un rol importante el ministerio, pero lo que sucede fuera de los establecimientos ya no. Sin embargo, estamos estableciendo una mesa de trabajo donde debería integrarse con mucha fuerza, por ejemplo, el municipio. Hablo del municipio de Quito, de cualquier municipio del país. Tiene y está ya en diálogos la policía, el Ministerio del Interior, el Ministerio, varios ministerios de Derechos Humanos que está aquí presente, su titular. Ya, pero usted me dice deberían sentarse. No, ya nos hemos Pero ya sentado. llevan 2 años en el gobierno y no se han sentado. ¿Qué están esperando? Ya al menos en esta gestión ya hay una mesa importante de trabajo. La idea es tener, y aquí viene nuevamente el tema del acuerdo, salidas pragmáticas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Se necesita un registro, una mínima estadística de todas las actividades y negocios pequeñitos que existen alrededor de los establecimientos educativos. Esto solo se puede hacer con una ordenanza municipal y seguramente en una alianza con la policía y obviamente en una relación con el rector de cada establecimiento. ¿Pero usted cree que en la costa el problema es más grave que en la sierra? Es más grave, por supuesto, en la costa, aunque existe también, sin en duda. la sierra también. Es decir, y es un tema que se va generalizando. ¿Y por qué cree que las mafias han enfocado más allá o a qué se debe? Es muy probable. Yo creo que el asunto, este asunto en específico del microtráfico y la trata, ¿no?, que es otro problema gravísimo, está expandiéndose y que como ha existido un debilitamiento también de la justicia, porque debemos ubicarla en el contexto, de hecho hay una suerte de territorio que fue abandonado y que debemos retomarlo, ¿no?, con muchísima seriedad y fuerza en el país. Usted habla mucho del acuerdo nacional porque estamos en plena... Pero a mí me parece que nadie les paró bola. Con todo cariño y con todo el respeto. O sea, creo que lanzan el acuerdo nacional y pasa arroz verde al día siguiente. Ya nadie habló del acuerdo nacional, pues. Y ahí hablan ustedes.
Hay el acuerdo nacional, hashtag acuerdo nacional, pero creo que el discurso no ha permeado en la sociedad en lo absoluto. Seguramente están sentando a 4 representantes de la sociedad civil, pero yo no veo, más allá de la educación, que es por donde empezó el acuerdo, no veo que la sociedad esté discutiendo el acuerdo nacional. ¿Alguien aquí que no trabaja en el ministerio está discutiendo sobre el acuerdo nacional? Por educación sí. Pues felicito, pero yo no veo a la gente discutiendo el tema. Yo pienso que estamos arrancando motores con mucha más fuerza y va a ver usted que me metí en la página del acuerdo nacional y dice plasmar plan decenal y hacer efectivo el acuerdo nacional. Eso dice en educación. Pero en eso no cumple ni 2 líneas. Yo dije, voy a leer, saco 2 horas de mi tiempo para leer el acuerdo nacional. Me meto a la página del acuerdo nacional y todo lo que dice es plasmar el plan decenal y hacer efectivo el acuerdo nacional. Me sobraron como 1 hora con 59 minutos. Es que el acuerdo nacional no está todavía. Pero debe haber unas líneas y unos objetivos, ¿no? No, por supuesto. Y seguramente ahí tendremos que cubrir temas de comunicación. Y hay documentos muy importantes, hay mesas que vienen trabajando desde hace meses. Hay una cantidad de documentación, de información. Por ejemplo, lo que hemos dicho, no vamos a tener una discusión que no sea una discusión informada. Y para eso se necesita un mínimo de investigación. Datos, por ejemplo, ¿no? Entonces, sobre esa base se tendrán que montar las mesas que ya han venido trabajando. Ahora, el tema es tener resultados concretos en 45 días. ¿Qué resultados? Por ejemplo, hemos lanzado una propuesta... Consensos. Exacto, acuerdos. Acuerdos de varios, o sea, no solo el actor principal, que es el Ministerio de Educación, o la sociedad civil, que somos 2 actores básicos, sino más actores también. Claro, pero pues. en lo macro, por ejemplo, y en el caso que usted le atañe, la CONAIE no se sentó en el acuerdo y la educación intercultural es un tema importante, ¿no? No, está sentada, estamos conversando con diversos sectores de la CONAIE. Pero no la CONAIE oficialmente. Con Ecoarunari, en fin. Ahora, hay un fenómeno muy importante. Ni la CONAIE ni el FUT. Pero, por ejemplo, ha pedido trabajar en el acuerdo la UNE, está un sector de la red de maestros, por poner. Delante, cuando lanzamos el acuerdo, fue bien simbólico, porque estuvieron sentados estudiantes y otros personajes, pero estudiantes, estuvo sentada la presidenta de la FESE, al lado mío. Y más acá estuvo sentado... Pero la FESE ya no es lo que era, pues. Está sentado el presidente del Colegio San Gabriel, los jesuitas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto simbólicamente? ¿Qué quiere decir? Que están sentados los curuchupas y los tirapiedras. Todos. Qué bestia, usted sí que estigmatiza, ¿no? Esos prejuicios del ministro. Yo no. Yo creo las condiciones. Ya les digo creamos las curuchupas condiciones. a los de San Gabriel, pues. No, usted lo dijo. Yo no. Acá hay uno del San Gabriel. No, lo que estoy diciendo es que la diversidad es lo más importante que tenemos que recuperar y dar, en este caso, sabiendo, ¿verdad?, que efectivamente en el caso de los chicos de la FESE son opositores incluso en las calles del gobierno. Pero la demostración de que estamos en serio convocando a un diálogo, justamente sentarse con el que no piensa como uno, pues. Pero usted y yo más o menos sí pensamos. ¿Qué me está apuntando ahí? Más o menos por ahí. Van a empezar a recoger unos papelitos de sus mesas para que puedan hacer sus preguntas. Por ahí hay un decano que le pica la mano por preguntar. Por ejemplo, el decano. Decano, buena gente es el decano, pues. Muy buena gente. Buena gente, tremendo castigo divino que tuvimos con el decano. Vamos a darle desayuno escolar solo a los que lo necesitan y uniformes solo a los que necesitan. Así de chiros estamos. La instrucción que yo he recibido es que todos los que recibían seguirán recibiendo. Entonces, ¿por qué usted le contradice al presidente? Porque usted saca un comunicado después de que el presidente en la inauguración del año lectivo de la costa dice eso. No, yo creo que hubo una mala interpretación del discurso. ¿Por qué razón? No, entonces eso quiere decir que el presidente la cagó, que es otra cosa. No. Lo que quiero decir es que lo que el presidente señalaba es que de los pocos recursos que existen debemos darle mayor eficiencia al gasto. Por ejemplo, clarito dijo, nosotros somos un gobierno que habla con la verdad, no nos importa si es que eso tiene valor político o no, vamos a darle el desayuno solo a los que necesitan.
Eso no tiene ninguna otra interpretación, pues, ministro. Ustedes No, salieron o sea, a corregir la cagada del presidente en un comunicado. No todos los que, en este caso, ninguno de estos servicios que da el Estado son universales, ninguno. No lo eran antes. Lo que pasa es que de los recursos que existen tiene que haber mayor eficiencia. Y le iba a contar el tema de la alimentación escolar. En el actual modelo, que quizás podamos cambiarlo, porque es todo un tema, hay una enorme cantidad de desperdicio. Una enorme cantidad de desperdicio. Entonces eso tiene que ser reenfocado en el... Pero, ¿cómo? Acábate la leche, guambre de mierda. ¿Acábate la leche o...? No te doy leche y te doy chocolate, por ejemplo. Esa sería la idea, ¿no? O hacemos que la comunidad... ¿Cómo es eso de no te doy leche y te doy chocolate? Está buenazo eso. Por eso, Claro. vamos a mejorar. No sé qué tan nutritivo es cambiar la leche por el chocolate todo el tiempo. No todo el tiempo, pero... Señor ministro, yo quiero cachitos todos los días. Cachitos para el guagua, tenga cachitos. Entonces, bajo consideraciones de tipo nutricional y Claro. sobre todo para alentar lo que significa Hay que volver a los huevos duros. la economía popular y solidaria. Es decir, si usted tiene tanta plata, inviértala ¿Quién? bien. Hablo del Estado en esta Sí, inversión, ¿no? porque yo. ¿No es cierto? Eso va a significar que necesariamente esos recursos deberán ser invertidos también, a más de que sirvan para la alimentación, la buena alimentación de los chicos, porque Sí. hay un problema muy grave del tema de alimentación en el país. Sí. Además de eso, generemos condiciones para el desarrollo de Pero se economías va a locales. seguir dando el desayuno Sí, escolar gratuito. a los que el Estado venía dando. Y también, Pero y ¿por qué también salió, en uniformes- Teleamazonas salía hace 2 días que todavía no llega ni media colación a las escuelas en Guayaquil? por los procesos operativos. Es ¿Cómo decir, es eso? este momento... O sea, que no desayunen, usted dice, los niños el primer mes. la verdad, Porque han de desayunar. obviamente. ¿De dónde? No sabemos. Pero En ¿cómo? este- O sea, en este operativamente caso- hay que darles desayuno desde el día 1, pues, ministro. De hecho, y ahí hay unos desfases que se intentan cubrir, pero este momento usted va y pregunta, ya para la misma fecha en otros establecimientos y estaban recibiendo sus desayunos y los uniformes, que es otro tema también, ¿no? Entre otras cosas, y los textos. Entonces, de esto tenemos los recursos, hay sistemas de operación que tienen que seguir afinándose y efectivamente los que recibían seguirán recibiendo. Ministro, usted va 6 meses en el cargo, ¿no es cierto? No, menos, desde diciembre. Desde diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 6 meses. Vea, Me ganó. vea. No sé contar. El ministro no sabe contar. 6 meses después, 2 años después del No, gobierno. mayo, 5 nomás. Bueno, 5 meses. 6 meses después del gobierno, 2 años después de gestión del gobierno. Y recién se dan cuenta de que los textos escolares decían: Rafa es un puto rockstar, güey. Y todos debemos ser como Rafa. 2 años después, ministro. Y no nos dimos cuenta que los textos seguían adoctrinando a nuestros niños en la política socialista y revolucionaria. Nunca revisamos los textos. No. No. A ver, no lo que usted dice. Lo que quiere, vea, la política de revisión de textos en mi administración la comenzamos a hacer desde el segundo día. Y aquí está el responsable de esto, quien está capitaneando un equipo inmenso de personas Fander, ¿cómo estás, Fander? para la revisión de los textos. Pepito Brito es el que está aquí. El tema es que todo lo que usted señala, por supuesto que sabíamos. Que algún personaje público lo saque en la escena nacional, está muy bien. Pero eso no quiere decir que el Ministerio de Educación, en este caso, estaba De brazos en mi cruzados. dirección, por supuesto, ¿no? O sea, Fander aplaudía el asunto, ¿no? No sé, es decir... Claro, Fander le evitaba y le ponía que era doblemente rockstar. Comadre. Entonces, yo no puedo hablar en ese sentido de las anteriores experiencias, pero lo que sí puedo decir que ¿Y por qué no reaccionaron 5 meses, ministro? no, lo que le estoy diciendo en este momento es que comenzamos ya a trabajar y que habrá textos escolares en todas las áreas y que para septiembre
tendremos precisamente nuevas versiones. Ya para el inicio del año escolar en Sierra, ya Rafa está fuera de los textos. Pero ¿se lo está poniendo ahora Rafa como el supervillano? ¿O qué? Porque si vamos a estar en cada gobierno cambiando de historia nacional, estamos jodidos. Absolutamente jodidos. No puede ser. Vea, yo soy historiador. El tema es cómo construir una historia crítica. Y para la historia crítica se necesita construir. Es como un buen periodista. Uno necesita tener todas las versiones, contrastar las diferentes voces y de eso hacer una redacción crítica. Y allá el estudiante y el profesor verán cómo valorar eso y transmitir y discutir la historia en este Pero caso. ¿cómo van a presentar la Revolución Ciudadana? Críticamente, pues. Es decir, con todos los elementos y con los datos que, por supuesto, hoy por hoy ya se tiene información. Entonces, pero igual lo mismo hacía Rafa, seguramente lo ponía León como el gran diablo, ahora nosotros vamos a poner a Rafa como el gran diablo. Que yo estoy de acuerdo con que es el gran diablo, pero lo que no me gusta es de que vayamos construyendo los textos escolares como nos pinta la ideología cada 4 años. Nuevamente estoy reiterando, vamos a la construcción, al menos en historia y en estudios sociales, en una historia crítica. ¿Qué es la crítica? Es lo que le acabo de relatar. Diferentes visiones, diferentes voces, diferentes elementos. Y usted decida, pues, se robaron 70,000 millones de dólares, pero tenemos carreteras. No sé. Es decir, cualquier cuestión al respecto de la construcción de un discurso y de un relato tiene que ser referido críticamente, en este caso en un reflejo lo más cercano a la realidad. Y eso usted lo hace con investigación seria. Cuando ingresan los chicos al primer año de la escuela de historia donde yo soy profesor, que es la única escuela de historia de profesión que genera profesionales de historia en el país, les decimos esto: usted no puede colocar lo que más le venga en gana, pues, en lo que va a relatar. Usted tiene que reflejar luego de la investigación esa realidad y, por supuesto, no distanciarse de una postura crítica al respecto. No hay cuestiones imparciales, por supuesto. En ningún nivel periodismo. Claro. Entonces, en tal sentido, uno tiene que ser absolutamente serio con lo que escribe, con lo que hace, con lo que expresa. Y ahí somos muy similares los periodistas y los historiadores, porque uno puede manipular un montón de cosas. Y nos ha pasado estos días. Un canal de televisión muy respetable puso la misma imagen, hablando del Acuerdo Nacional, la misma imagen de una movilización de estudiantes en el Ejido, de lo que, según ese canal, estaba transmitiéndose o realizándose en el teatro universitario. Era absolutamente falso. ¿Y lo hacía por mala onda o por error? Eso tenemos que preguntarle. Al menos nosotros. Esta prensa corrupta es una cagada, ¿no? Yo creo que hay gente indecente en todo lado y que manipula. ¿En serio usted cree que hay gente mala en los medios? No es mala ni buena, manipuladora. Pero eso hay que ser bien hijo de puta para estar manipulando, pues, ministro. Claro, usted lo dice. Claro. ¿No es cierto? Salud. ¿Pero en serio usted cree? Pero claro. Como hay malos sastres, como hay malos médicos, como hay malos profesores, claro. Pero lógico, pues, es decir, vea, pero usted cree que hay algún medio de comunicación que está destinado, que está empecinado con molestarle a usted y su gestión. No necesariamente. No. Lo que sí creo es que hay malos periodistas. Sí, cómo no. Claro. Lo que sí creo es que, como en otras profesiones también, entonces, ¿usted cree que debería haber la Supercom todavía? Debemos hacer en el país una cuestión bien importante. No, yo creo en la libertad plena. Yo creo que lo que debemos hacer en el país es elevar el nivel. Por eso es importante la educación. Porque yo puedo tener un periódico y un periodista pésimo, pero el problema es cuando tengo un lector pésimo. Claro. Porque si yo tengo un lector pésimo, le creo al mal periodista, pues. Claro. Entonces, no es el tema de suspender, en este caso, al periodista y empapelarlo. No. Lo que creo es que hay que brindarle las condiciones críticas a la gente para que reaccione contra ese mal periodista, contra ese mal historiador. Pero por supuesto. Entonces ahí el papel importante cumple contra ese mal gobierno, una buena educación, contra ese mal gobierno, contra
contra esa mala economía, en fin. Es decir, ese es el punto. Porque o si no, nos pasa lo que nos sigue pasando, que somos un país que no tenemos todavía capacidad de pensamiento propio. Eso es lo que le ha pasado al Ecuador. Yo estoy también de acuerdo con usted. Aquí hay unos temas que saltaron, son muy generales, pero era para recoger muchos de los cuestionamientos de la gente en Twitter, que son un poco de variopintos. Los deberes, ¿ya? La postura de eliminar los deberes. ¿Qué tan lejos estamos de eso? Yo los veo a los pobres pelados, tengo unos sobrinos, 8 horas en el colegio sacándose la madre para llegar 4 horas, así nos tocaba a nosotros, ¿no? Pero yo creo que debemos evolucionar. 4 horas más, ni uno en el trabajo hace tanta pendejada. 12 horas trabajando los pobres, ¿a qué horas vacilan, pues? ¿A qué horas juegan? ¿A qué horas son niños? Lo ideal sería de que los chicos realicen sus refuerzos, porque ese es el deber en el propio establecimiento. Para eso, 2 condiciones: que los buenos profesores que hagan eso, una buena propuesta dentro del establecimiento y un poquito más de tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo depende de la propuesta? Es que depende de la materia, en realidad, ¿no? Ahora, pero tienen que salir a almorzar los muchachos. Ahora, vea, hay digamos, hubo propuestas donde se extendió, hablo de Chile, por ejemplo, ¿no? Donde se extendió el horario, donde se combinaba entre refuerzo y actividades lúdicas o artísticas a la tarde, ¿no? Para eso hubo una inversión muy grande. Toca darle almuerzo. Si no alcanzamos ni dar el desayuno, vamos a dar el almuerzo escolar. Un país responsable debería pensar en eso, es decir, por eso siempre debemos apostar en una mayor y mejor inversión en educación, pero para eso usted necesita un pacto social fiscal, es decir, ¿de dónde vamos a sacar la plata para eso? Un país debe... A ver, queremos una buena educación, ¿qué significa eso? Queremos que no haya deberes, pero que haya refuerzos conducidos bien, que no se le torture al chico y que los padres de familia no terminen haciendo, que es lo que generalmente sucede, terminen haciendo los deberes y torturados los fines de semana consiguiendo los cromos horribles en tales papelerías en la ciudad, ¿no? Para repetir yo tengo la vieja historia pánico de vigorista. tener un hijo, porque si es que me dice ayúdame con el factoreo, pues puta, yo no he vuelto a factorear en los días de mi vida, pues. Yo no he vuelto a ver un número primo, pero nunca, carajo. A mí me jode, si me pide que ayude en los deberes de matemáticas, una cosa así, tiro la toalla absolutamente. Entonces, más bien una racionalización del tema. Para eso necesitamos mejor preparación de los profesores. ¿Usted sabe factorear? No, ya me he olvidado de un montón de cosas. Claro. Yo era pésimo para las matemáticas. Es que estaba tirando piedra, pues usted. Pues, pero fui abanderado del colegio porque era estupendo en ciencias sociales y en otras materias, ¿no? Claro. Entonces, además, en esa época, me contaré que para ser dirigente estudiantil y revolucionario, como nos decíamos, había que ser buen alumno, pues. Claro. ¿Por qué razón? Porque había que ser ejemplo. Entonces, no era cualquier tirapiedras. No, tirapiedras ilustrado. Claro. Pues. Puede ser bonito así como un nombre, ¿no? Claro. Costo de las pensiones. Yo soy muy pro de que un poco la oferta y la demanda determine cuáles son los valores, y si es que alguien tiene el dinero para pagar lo que tenga que pagar, que pague. Pero hay unas pensiones que son del hijo de madres. O sea, es como el sueldo de un ministro. Lo que cuesta al mes un muchacho. ¿Eso tiene algún tipo de control? Hay un tipo de control. ¿Hay un tope? Hay una comisión que está trabajando. Vamos a tener ya en 2 o 3 semanas la propuesta. Y en este caso... ¿Cuál es una propuesta para qué? Una propuesta racional para el funcionamiento racional de los establecimientos educativos privados, ¿no? Es decir, frente a una inversión... Pero referente a las pensiones. Hablo de las pensiones. Es decir, no tirarle a matar al pobre padre de familia, pero también que le permita realizar una actividad adecuada de inversión. Porque hay instituciones... Perdón. Cuidado. No, perdón. Cuaderno. Hay instituciones que son fundaciones, por ejemplo, que tienen que reinvertir de sus... Pero hay padres de familia que por situación económica dejan de pagar las pensiones. ¿Los colegios pueden retirar a sus hijos del colegio por falta de pago?
No en ese momento, pero sí hay un mecanismo de diálogo, de persuasión para que los padres de familia puedan igualarse. Ahora, también es un mundo, el de las pensiones y de las reacciones que muchas veces los padres de familia tienen respecto a este fenómeno, porque hay de todo, nuevamente, ¿no? Hay padres de familia que efectivamente están en crisis económica y no pueden cumplir, ¿ya? Y llegan a un acuerdo de pago cordial, normal, que te pago en 2 años, en 3 años, igualar. Pero votar a un niño porque su padre no puede. No puede, no, por un ¿Por cuánto tiempo? Pues tampoco es que le meto en primer curso, ya no puedo pagar y llego a graduar al guagua 6 años después. Y ese es el problema. Que eso pasa. Que eso también pasa. Pero son revolucionarios. Que hay gente que se abusa de esa situación. Es decir, como hablábamos, hay padres de familia también que, sabiendo la norma, se abusan de esa situación. Y sabemos, existen experiencias de que hay una cantidad determinada de gente que ya viven de eso, incluso se pasan de un colegio a otro. Vea eso. Sí, por supuesto, eso sucede. A ver si la mano de aquí el sapo, ¿qué es eso? Para que explique la técnica. Horario en las mañanas. Mire, yo saco a pasear mi perro a las 6 de la mañana. Esos días grises como el de hoy día, lluviosos, fríos, horrendos. Y el pobre guagua sentado afuera de la casa, muriendo de frío, con la lagaña pegada. Esa huevada es inhumana, pues. ¿Por qué tan temprano? O sea, a las 7 de la mañana no aprende nadie, pues. O sea, es imposible poner tu cerebro en funcionamiento a las 7:30 de la mañana. No hay que revisar eso. Al pobre pelado, déjenlo dormir. Mira, como otros aspectos. Ni el ministro se levanta a esa hora, ¿verdad? No, a las 5 estamos de pie. Bueno, yo creo que hay una cantidad de estos hechos cotidianos que tenemos que revisarlos en el país. Claro, usted está graficando un tema que va a ser muy difícil que se lo mueva por N cantidad de razones, pero, por ejemplo, se tomó una decisión terriblemente arbitraria en el país, los quimestres. Sí. Uno conversa con los operadores de la educación, que son rectores, aquí hay varias rectoras y rectores de colegios privados, que nos han ilustrado y han dicho, vea, pero por favor, es decir, esta cosa no empata con el horario y con el esquema y el calendario productivo de desarrollo de las vacaciones, en fin, de los padres de familia. Pero usted corta a la mitad. Y de pronto los padres de familia les tienen una crisis horrenda porque los guaguas... ¿Qué hago con el guagua? Exactamente. Entonces eso hay que tornar en una situación... Probablemente retornemos a los trimestres. Eso estamos conversando. ¿Pero eso es una reforma legal o es un acuerdo? Es una reforma que la podemos hacer. ¿Pero es legal o usted con acuerdo ministerial puede podemos hacerlo legalmente y a través de un acuerdo ministerial con seguridad? Y otros elementos así. ¿No? Vamos a volver a los trimestres. Es probable. Es altamente... se han acercado N cantidad de rectores a decir, vea, por favor, hemos perdido capacidad de resolver situaciones y conflictos que eran muy propios de los colegios y hoy están en los distritos, en los circuitos, en un entramado burocrático fenomenal. ¿Pero por qué hicieron eso? ¿Por noveleros o por hacerse los tecnócratas? ¿O? Mucha tecnocracia, vea, la tecnocracia fue y existe, porque existe todavía. Pues eso que nos cambiaron del primer curso, segundo curso, yo ya no tengo un carajo de idea cuándo es que ni el noveno ahora están ya no tengo idea. A mí me confundieron completamente. En educación, todo lo que significó los circuitos, distritos, en fin, es de una irracionalidad con la historia y con la configuración geográfica y espacial del país. Bueno, esto vino desde una línea de, entre comillas, modernización del Estado, las zonas, en fin, ¿no? ¿Y unificar el régimen sierra y costa? No, justamente porque hay un tema ahí climático muy importante, es decir, hay un tema del invierno que impacta más en la costa e históricamente por esa circunstancia tendrá que mantenerse. Perfecto, ministro. Yo he terminado mis preguntas para que vea. Irá mañana al gabinete a decir, buena gente, el man, bien pasando. De gana no van. Vea usted. Señor ministro, ¿está usted enterado del acoso y maltrato que sufre Verónica Ocaña, que fue víctima de agresión sexual? No conozco este caso.
Yo tampoco, pero le dejo el nombre por Gracias. si puede pedir que lo revise. Escribió 2 veces la misma pregunta. Quiero saber si las denuncias que se ingresan a nivel distrital, subsecretaría y planta central llegan a su conocimiento. A ver, ¿puedes repetirme esta? Las denuncias que se ingresan a nivel distrital, subsecretaría y planta central llegan a su conocimiento. Hay filtros, ¿no? Es decir, imagínese, tener un conocimiento de todo es imposible. Mi teléfono, yo recibo una cantidad de cosas muy directas, pero humanamente es imposible. Entonces hay instancias que se van ocupando de esto. ¿Se considera ministro de oficina o ministro de trabajo de campo? ¿Conoce los abusos de autoridad existentes en las escuelas? Intento combinar racionalmente todos los niveles. Hay que necesariamente ser Usted tiene el oficina. despacho del Andes. Es del despacho de antes. ¿Qué tal? Bonito. Grande de ser, no. No se es tan debe grande. sentir banquero ahí o qué. No es tan grande. No es tan grande en relación a otros despachos que he conocido, pero es simpático. Es un edificio Enorme, pues. Enorme, muy bonito. Claro. Muy bonito. Creo que recibió un premio en los años. En algún momento. En algún momento. ¿Conoce los abusos de autoridad del Distrito 4? Ve, hay denuncias de por todo abusos en todo lado. Otra vez Distrito 4. No pongan 2 veces la misma, que no sean sapos. ¿Qué es la nueva escuela? Es esta propuesta que queremos que la gente discuta para entender que la escuela debe conectarse con el entorno, que debe rebasar esta idea de la escuela que se ve a sí misma, que en momentos es un enclave, ¿no? Es una escuela que, conectándose con el entorno espacial, dialoga con la comunidad. Es una propuesta socioeducativa finalmente que quiere decir, vea, escuela, nútrase de su entorno, dialogue con su entorno, construya sus propuestas pedagógicas en relación a eso, pero también entienda que el espacio no solo es un espacio físico alrededor de su escuela que deba dar conexión con lo que es la productividad, en fin, sino también con el espacio virtual. Es decir, nuestro espacio también es conectarnos con Japón, con Inglaterra, con... ¿Le gusta ser ministro o extraña ser maestro? Yo extraño ser maestro. O sea que usted sufre ahí en el despacho del Andes, llora usted. O sea, cuando voy en mis caravanas con mis guardaespaldas lloro, sufro muchísimo. No. Yo vivo la experiencia como tengo que vivirla porque he asumido con responsabilidad esto, pero efectivamente nadie me quita el placer y voy a extrañar de la relación con ¿Participó en la guerra los de alumnos. los 4 reales? No solo participé, fui uno de los dirigentes del proceso. Fue una experiencia conmovedora, amplísima, que paralizó Quito y de alguna manera el país en abril de 1978, que se elevaron, los que no saben, se elevó los precios de los pasajes de 1 a 1.40. Previamente se había elevado en el 76 de un sucre a 1.20, pero en el 78 fue esto. Y en De un sucre a 1.20, ¿no? De 1 sucre a 1.20. Pero en el 78 se elevó de 1 a 1.40. Entonces, por eso es la guerra de los 4 reales. Claro. Esto inició como una lucha estudiantil en los colegios y se desparramó en la ciudad de Quito, y a la larga pasó también de una lucha diaria a una lucha nocturna, porque las noches se encendían los barrios, si era así, virtualmente, como en San Pedro, que era antes, ¿no? ¿Cómo en San Pedro? San Pedro y San Pablo, que uno sacaba y... Yo pensé que estaba echado San Pedro. Que usted tenía la chamisa y saltaba en los barrios, pues, ¿no? Ya. Entonces, sí, yo fui uno de los dirigentes máximos de este movimiento. ¿Es cierto que se han disminuido las tareas burocráticas de los maestros? Sí, es lo que les señalaba. Los profesores en esta fiebre loca de tecnocratismo tenían alrededor de 65 actividades, llenar matrices, cosas, en fin, y ocupados hasta los fines de semana. Entonces hemos dicho, no, pues esto es irracional, retornemos
para que los profesores vuelvan a sus actividades de docentes y les hemos reducido a las actividades básicas, ¿no? ¿Por qué mantiene el viceministro Francisco Ceballos Tejada si está acusado por maltrato y acoso laboral? Yo confío en no he sabido esta denuncia, pero respecto a Francisco, Bueno, si le sirve de algo. gracias, es un funcionario capaz, importante, con él hemos trabajado dentro del contrato social alrededor de 15 años y es una persona que efectivamente es un profesional de alto nivel. ¿Cómo focalizar la educación en las áreas rurales donde no hay acceso o hay difícil acceso a la movilidad? ¿Cómo? ¿Cómo focalizar la educación en las áreas rurales donde hay problemas de movilidad y acceso? El gran proyecto que estamos teniendo nosotros es el de reabrir las escuelas rurales en el país. ¿Unidocentes? Unidocentes y bidocentes y las que fueren. Pero ahí Rafa Ahora, dice que ese es el gran retroceso de la educación, ¿no? no es retroceso y efectivamente lo que él hizo fue una acción desgraciadamente mala, pésima, en fin. El mastodonte ahí de Unidad del Milenio, mitad del La páramo. unidad del milenio, en la mitad del páramo, nadie va, cuyos efectos fueron Pero ustedes no han dramáticos. construido ni media escuela, pero ministro. Hemos inaugurado varias, ¿Cuántas? en 5 o 6 grandes en este gobierno, ¿no? ¿Seguro? Sí. Y vamos a reabrir 1000. Reabrir 1000. Con todas las mejores condiciones son estas escuelas rurales. Son las escuelas rurales. ¿Y por qué razón? Pero Luis Eduardo? es que no puede ser como la gran obra de educación es vamos a reabrir las que cerramos. Está media turra esa vez. Bueno, yo no cerré. Claro. Cerró Correa. Claro. Irresponsablemente. ¿Por qué razón se reabren? Porque es una necesidad exigida, no por 1, 2, 3, sino por las comunidades y particularmente, por eso es lo que le decía, por las comunidades indígenas. ¿Sí? Sin duda. ¿Y por qué razón? Porque la escuela, que es lo que jamás entendió el correato, no entendió que la escuela es el centro de reproducción social y cultural de la comunidad. Al cerrar la escuela se estaba matando la comunidad. Sin duda. Hoy nos vamos a reabrir. A ver, ministro, me acaba de llegar un tocho de preguntas, así que vamos a responder un poco más rapidito. Corrupción en el megaproyecto Yachay. ¿Cuál es la solución de este caso? ¿De Yachay? Sí. Ese no es mi tema, pero entiendo que se No está... es el tema porque es educación superior, debería ser CENDECID, pero ¿alguna opinión? No, yo fui un crítico. Si hubo 2 críticos fuertes en el país del tema Yachay, fue Arturo Villavicencio y yo, que en mis editoriales asumí muchas ideas y aporté, ¿no? Entonces, a mí me parece que esas construcciones ahistóricas de traerle a Silicon Valley y a la Chota no tenían ningún sentido y además con de lo que hoy se conoce, un alto nivel de corrupción. Ahí, mano dura. Para el acceso de los estudiantes al arte y la cultura es necesario solicitar permisos a los distritos y eso dificulta sus salidas pedagógicas. ¿Por qué se mantiene el ingeniero Luis Montero como director distrital centro con tanta denuncia en su contra? Ahí le dejo. Son cosas más puntuales, ¿no? Claro. ¿Por qué no está nuevamente contratada Shirley Cajas como jefa de tributa? Madre, aquí por ahí le dejo. ¿Por qué, Perico de los Palotes? Dice que ¿cree usted que es necesaria más mano dura en la educación escolar y familiar? Mano dura. No. Más bien ha dicho todo lo contrario. Todo lo usted. contrario. Todo lo contrario. ¿Qué piensa usted sobre la leyenda negra de Hispanoamérica? No se la leyó, ¿no? Me invita a otra conversa de historia. ¿Cómo se va a manejar el sistema de becas en el exterior para pregrado y posgrado? Eso es educación superior. Igual, hacer algo para restablecer la informática e inglés en los últimos años de colegio. Estamos con todo un proyecto de poner énfasis en inglés y obviamente, porque ahí también cometieron una cantidad de errores, ¿no? Es que el Mashi no quería que nadie hable mejor inglés que él.
Así es. No tenía que cagarle el inglés a todos. ¿Por qué se destina la mayor parte del tiempo escolar a realizar actividades inútiles y se quita tiempo a actividades que es inútil y que también será adecuado? ¿Qué van a hacer con las escuelas del milenio que no se ocupan? Y nuestra idea es que muchas de estas Cárceles escuelas que ahí para meter a todos vamos, los bueno, terroristas, fuera, ¿no? claro. Yo siempre he No, pensado no. que Yachay sería un gran complejo carcelario para todos los revolucionarios. el problema es que son pésimas, además en Yachay son pésimas construcciones. Pero por eso si se cae no hay problema. O sea, no qué exageremos. pena. En el caso de las escuelas del milenio vamos a, digamos, a reorientarla en bachillerato técnico productivo, porque está en las zonas rurales. ¿Cómo afectarán las condiciones del FMI al gasto público en educación? Buena pregunta. Estamos en este momento justamente protegiendo la calidad y la inversión en educación. Entonces este es un punto en que estamos absolutamente atentos. ¿Qué cambios se ha hecho en la educación respecto al gobierno anterior? Creo que hemos hablado de eso toda la entrevista. ¿Cuál es la diferencia entre el Acuerdo Nacional 2030 impulsado por el gobierno y el Acuerdo Nacional por la Educación impulsado por la sociedad civil? Al menos en educación hay un empate. Entonces Porque estamos... ahora usted está del otro lado, ¿no es cierto? Claro. Y sobre todo porque hay buenos El oídos empate receptivos. porque está el Milton de los dos lados, dice. Están empatados en Miltones. Nada. Y sobre todo porque en ambos lados hay conceptos muy similares respecto al cambio en la educación. ¿Qué opina del ser bachiller de la prueba? Es una prueba que ha constituido, y aquí es mi criterio que lo he venido manteniendo desde hace tiempos, que tuvo unas repercusiones nefastas y graves en los bachilleres en el país. Estamos haciendo una evaluación de la evaluación y vamos a un nuevo sistema de evaluación, donde seguramente esta y otras pruebas serán reemplazadas. Aquí el Vicente Albornoz dice... El Vicente Albornoz dice que se ha puesto una empresa de exterminación de plagas y que la pone a su disposición para limpiar el ministerio, dice. Urgen cambios en el sistema de evaluación y promoción de los estudiantes. ¿Está de acuerdo en que haya 4 opciones: exámenes complexivos, trimestrales, supletorios, remediales y de gracia? Es cierto ahora que esto jalarse el año, ahora hay que ser bien animal para jalarse el año. Vea, el concepto básico es interesante, pero hay una distorsión total. Complexivos, supletorios, remediales y de gracia. Hay que cambiar el esquema, efectivamente, pero manteniendo, despojando todo esto de esta línea punitiva. Hay que ser bien vago. Con esto hasta Freddy Ellis pasaba de años. Pues. ¿Por qué se mantiene un modelo de educación ambiguo basado en alabar únicamente la memoria? Hoy hemos hablado del pensamiento crítico, que es lo contrario al memorismo, ¿sí? Porque la memoria es importante, ¿no? ¿Por qué se corta siempre el presupuesto en educación y de salud y nunca el de defensa? Porque el ministro Jarrín se pone bravísimo. Bueno, estamos defendiendo el presupuesto en educación. ¿Por qué regresó el vandalismo a la Universidad de Guayaquil? Explotar un vehículo, pero bueno, si quiere decir algo, no es su área, pero... Hay un clima de violencia que está, ¿no? Y que lamentablemente puede ir creciendo si no se contiene, y la manera de contención es abriendo espacios democráticos. ¿Qué nos puede decir de la ineficacia del manejo de reclamos debido a la excusa de la desconcentración? ¿Por qué usted permite que se mezcle lo técnico con lo político? Ejemplo, el programa ABC es más caro que la evaluación fiscomisional, la educación fiscomisional. El efecto que ha ido teniendo el programa ABC es muy interesante, pero de hecho van a existir ajustes al respecto, ¿no? Y sobre todo en el tema de la educación técnica. Una de las prioridades que estamos asumiendo como ministerio, así como la reapertura de las escuelas, el tema de la reestructuración del pensum, dando énfasis a valores, en fin, es el tema de la educación técnica. Un país que no asuma la educación técnica con seriedad tampoco podrá salir adelante, y vamos a tener esa enorme cantidad de chicos que
todavía siguen haciendo filas para ingresar a las universidades y quedándose más bien fuera de la universidad y en total desempleo, ¿no? Aquí bueno, ya saben que no pueden hacer tantas preguntas a la misma persona, pero dice, ¿cuál considera usted que es el futuro de la educación de adultos si el ministerio gradúa cantidad y no calidad? ¿Cuál es el futuro del examen de ingreso a la universidad a ser bachiller? Y hablo de aquello. Pucha madre. Para el ministro Luna. Querido ministro. La educación general básica cuenta con un acceso del 98%. Entre 2006 y 2016, Ecuador pasó a ser número 1 en la región en acceso a secundaria y alfabetización. Te parece escrito por Augusto Espinosa. Después de ser el último entre 1996 y 2006, según la UNESCO. Entonces, esto es traer una pregunta preparada. También es número 1 en aumento agregado de aprendizaje en matemáticas y lectura. ¿Le parece poco? ¿Qué va a hacer para superar esos resultados revolucionarios? Y esto yo lo vengo manifestando desde mi época de columnista, ¿no? Siempre yo reconocí que hubo acciones que repercutieron en el mayor acceso a la educación. La crítica es en la calidad de la educación, que mantenemos los mismos niveles pésimos desde los años 90. Entonces usted puede llevar a más gente a las escuelas, pero está llevando a las mismas escuelas de siempre y aprendiendo el memorismo, aprendiendo la construcción del culto a la personalidad y lo que fuere, ¿no? ¿Educación diferenciada o mixta? La coeducación, yo creo que esa es la apuesta, ¿no? Señor ministro, en el colegio metía trago para tomar con sus compas. No. Es que había el Chuya Pérez que estaba al lado en la esquina del colegio, pues entonces no era necesario. ¿Qué? ¿El licorero de la esquina? No, un famoso establecimiento de bebida fritada y cervezas. Entonces ahí parábamos los guambras del Mejía. Vamos 12 años de inglés y nadie habla inglés. 12 años de matemática y no sabemos sumar. ¿Por qué sigue financiando el ministerio? Hasta ahí llega. ¿Cómo se puede contrarrestar el efecto de la educación estandarizada? Creo que... ¿Por qué a los docentes se les trata por debajo incluso que a los conserjes en temas laborales? Este es un problema complejo. O sea, se desvalorizó de tal manera al docente que el docente ha venido cumpliendo cualquier cantidad de funciones que no son sus funciones. Entonces, una de las líneas centrales de esta administración es rehabilitar la profesión docente en el país. Entre ellos, esa, ¿no? ¿Qué postura tiene ante la reducción de 90 millones en la educación secundaria? Estamos racionalizando el gasto y efectivamente hay algunas reducciones, pero lo estamos enfrentando con eficiencia. ¿Le mocharon? No, vino ya el presupuesto así, ¿no? Mochado, dice usted. Vino recortado el presupuesto en algunas áreas. ¿Cómo se ejecutará desde el ministerio la nueva escuela? Creo que ya lo ha dicho. Y la última pregunta en servilleta es la siguiente. ¿Cómo va a eliminar las mafias de las editoriales SM y Santillana que pagan grandes comisiones, sobornos entre paréntesis, no tengo yo cómo probar eso de esta persona, a los dueños de escuelas y colegios particulares, monjas, curas y otros, explotando a los padres de familia con cuantiosas listas de útiles que tranquilamente sobrepasan un sueldo básico, dice? Bueno, me parece muy fuerte las aseveraciones. Sí. O trabaja en otra editorial o está cabreadísimo con eso. En el sistema público vamos a ofertar textos escolares elaborados, creo que por primera vez por equipos contratados por el Ministerio de Educación dentro de su ámbito, ¿no?, de acción. Y respecto a lo que es la educación privada, vamos a certificar los mejores textos de las editoriales, las que fueren, ¿no? Entonces es el tema de calidad y obviamente teniendo en cuenta de que no se explote al padre de familia. ¿No sale más barato comprar que mandar a hacer? No, en este caso no, porque en términos de la eficiencia que
tenemos que dar en algún... Hay que putearle a Rafa y ahora en los textos, eso hay que mandar y a sobre hacer. todo en lo que significa la propuesta didáctica, ¿no? En los conceptos pedagógicos. Y en tan poco tiempo no podemos dar un resultado como el que queremos entregar al país, porque un país efectivamente se merece que le entreguemos lo mejor, en este caso lo mejor en didáctica, en la pedagogía, en los textos, lo que tiene gran incidencia en el aula. Bien, creo que básicamente yo he abordado todos los temas, hemos procesado todas las preguntas de la gente. Espero que hayan pasado un buen momento, hayamos hablado de educación y de la revoltosa vida izquierdosa del ministro Luna. Y eso, espero que haya pasado un buen momento. Pido un fuerte aplauso para mi invitado esta noche, el ministro Luna. Bueno, gracias a usted. Ha sido muy... Pero faltó la vida académica también. La vida académica, no solo la revoltosa, pues, ¿no? Bueno, eso Pero para la próxima. será en una segunda ocasión. El próximo castigo es el próximo lunes, porque me voy luego de viaje, así que vamos a ser el lunes seguido y estaremos con dos periodistas que han dado mucho que hablar, el señor Fernando Villavicencio y Cristian Zurita, para hablar de todo lo que ya sabemos. Así que los espero. Gracias. Quito, 40 años Patrimonio Cultural de la Humanidad. Alcaldía de Quito.